Segunda de Pedro, amados hermanos, en el capítulo número 2, vamos a dar lectura a los versos 1 y hasta el 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, la palabra del Señor nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oremos. Amado Padre, muchas gracias porque hoy sabemos que tú estás entre nosotros. Te rogamos, Señor, que a través del discernimiento de tu palabra nos ilumines, nos enseñes. Padre, a tu iglesia, sobre todo en estos últimos tiempos, le hace falta entender, conocer y discernir tu palabra. Para ello te rogamos que tú nos ilumines y nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, mis amados hermanos. El crecimiento de los falsos maestros, el crecimiento de los falsos profetas, amados hermanos, y de los falsos apóstoles, han generado un auge en la aparición de sectas, en la aparición de diferentes conceptos teológicos, religiosos, que han desfigurado totalmente la predicación y el verdadero mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta distorsión de conocimiento, esta distorsión teológica, ha llevado, hermanos, a muchísimas personas en el desconocimiento a practicar herejías, a practicar cosas que la Biblia no nos enseña, que el Señor no nos dejó y que los apóstoles no escribieron guiados por el Espíritu Santo. Analizando las Sagradas Escrituras, el Señor nos advierte acerca de la existencia de estos falsos maestros. Los mismos hermanos que, sin lugar a dudas, han existido desde tiempos antiguos hasta hoy. Sobre todo hoy tenemos que tener muchísimo cuidado porque la palabra nos menciona acerca de la apostasía que se levantaría en los últimos tiempos. Hombres y mujeres que han decidido utilizar el Evangelio para engañar, para perturbar, para desviar el conocimiento de la verdad, para enriquecerse a sí mismos de parte de personas que lo que realmente desean es conocer a Dios. Porque, hermanos, la gran mayoría de los que vamos a una iglesia cristiana queremos conocer a Dios. Usted hoy no ha venido aquí para perder el tiempo, sino para conocer más de Dios, para poderle adorar, para poderle cantar, para poder estar los hermanos, dice la palabra, juntos y en armonía. No hemos venido aquí porque seamos religiosos, no hemos venido aquí porque no tengamos nada más que hacer, hemos venido aquí porque amamos al Cristo de la gloria. Por lo tanto, usted como iglesia de Cristo se merece conocer quién es el Dios Todopoderoso a quien usted anhela servir. De manera que es pervertido, es infernal, es diabólico el que una persona se pare delante de la iglesia de Cristo, de los santos de Cristo, y les enseñe fábulas. El apóstol Pedro es uno de los instrumentos que Dios utilizó para apercibirnos acerca de esta falsa enseñanza. Así vemos nosotros en la segunda carta de Pedro, en este capítulo número 2, verso número 1, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros.
A lo largo de la historia de Israel han existido muchísimos falsos profetas, muchos hombres que se levantaron para desviar la atención que el pueblo tenía que dirigir a Jehová. Uno de los profetas verdaderos de Cristo que tuvo que combatir contra estos falsos, sin lugar a dudas, fue el profeta Jeremías. Jeremías, cuando el Señor lo envía a hablarle al rey y al pueblo acerca de la situación en que se encontraban, se tuvo que enfrentar a falsos profetas que, dándole mala profecía, dándole mentira al rey, procuraban sin lugar a dudas la destrucción de Israel, con el propósito de agradarse con los oídos del hombre, no queriendo agradar la voz de Dios. Y es así como el hombre ha deseado siempre tener una palabra placentera en el oído antes que una confrontación directa de parte de Dios. Pues cuando un profeta habla, cuando un siervo de Dios habla, cuando un verdadero maestro de Dios está delante de la iglesia, sin lugar a dudas, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, antes de congraciarse con el hombre, el Espíritu Santo confrontará el espíritu del hombre. Porque lo que anhela el Señor es que usted y yo tengamos una comunión plena con Él. Por ello, necesitamos cada día ser confrontados, ser exhortados por su santa y bendita palabra, puesto que el Espíritu Santo, cuando se muestra, confronta al mismo tiempo que consuela y por supuesto que edifica a la iglesia. Estos profetas pervertidos no hacían tales cosas. Por eso el Señor, en su sabiduría, en su omnisciencia, al ver que aparecerían falsos profetas y falsos maestros en medio del pueblo de Cristo, en medio de la iglesia hoy por hoy, nos anticipa un conocimiento en el libro de Deuteronomio, por favor. Abra su Biblia al libro de Deuteronomio en el capítulo 18. Y vamos a dar lectura, amados hermanos, en los versos 20 y hasta el 22. Deuteronomio 18, versos 20 hasta el 22. Dice la palabra: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. En este pasaje debemos anotar 3 puntos muy importantes. Primero, el Señor nos está hablando aquí en Deuteronomio acerca de el profeta que hablare en nombre de Jehová. Cuando está mencionando esta referencia, el Señor lo que está diciendo es que aquella persona que esté en medio del pueblo, aquella persona que se mueva en medio del pueblo y diga hablar en nombre de Dios. Mire, dentro del pueblo de Dios, en este caso dentro de la iglesia, hay y habrán hasta que Cristo venga, hombres y mujeres perversos que con engaños, con astucias, proclamarán que Dios les ha revelado, que Dios les ha hablado, que Dios les ha dicho cosas que no se sustentan en la santa y bendita palabra de Dios. Esto ha habido y esto hay hoy en día, por lo cual mucha gente anda en disolución, según dice la Biblia. Ahora bien, estos profetas, dice la palabra, cuando hablaren cosas en nombre de Jehová y estas cosas no se cumplieren o no acontecieren, el tal profeta, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser muerto, en primer lugar. Ahora, en segundo lugar,
Esta palabra nos está diciendo y hablando no solamente de los profetas que están dentro de la iglesia, sino de aquellos que están fuera, pues dice la Biblia con mucha claridad: el profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, dice, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar, escuchen, en nombre de dioses ajenos, el tal morirá. En segundo lugar, existe lo que se conoce como la adivinación. Amados hermanos, estamos llenos de brujos, estamos llenos de hechiceros. Usted enciende la televisión y ya no a ciertas horas, ahora en cualquier momento. Enciende y está el brujo fulano, la bruja sultana, y con mucha desfachatez se encuentran hablándole cosas a la gente en ámbitos meramente espirituales. Incluso son invitados a programas de televisión, etcétera, etcétera. Y estas personas hablan diciéndole, augurándole a la gente, pronosticándole a las personas lo que supuestamente va a pasar. Hermanos amados, eso es pecado delante de Dios. Hermanos queridos, dentro de ello están las sectas satánicas. Dentro de aquellas personas que consultan dioses ajenos, está el humanismo que quiere prevalecer en la iglesia de Cristo. Se encuentran las medium, se encuentran la quiromancia, se encuentra la cartomancia, que incluso hoy por hoy la gente, hasta por diversión, quieren aprender a leer la mano del amigo. Hoy por hoy, como una alegoría dentro del mover humano, sale en la televisión, te tiro las cartas para ver lo que te va a ocurrir. O simplemente, incluso hay gente, hermanos, que viniendo a la iglesia consultan brujos en la televisión. Viniendo a la iglesia, hermano, y diciendo que creen en el Señor Jesucristo, consultan todos los días el horóscopo, hermanos. Y dicen tener fe en Dios. Y dicen confiar en el Señor, pero necesitan escuchar voces de dioses ajenos. Esa gente que hace tales cosas dentro de la iglesia son necios. Y los que están llevando a las personas, sean de la iglesia o no, a consultar brujería, hechicería, son falsos, mentirosos y pervertidos, que lo único que hacen es llevar a la gente a la destrucción de sus propias almas. Dios tenga misericordia. Pero en tercer lugar, nosotros tenemos en este pasaje bíblico algo interesante. Dice la pregunta: ¿cómo conoceremos entonces la palabra que Jehová no ha hablado? Muy bien. El profeta que tuviere presunción, o sea que fuera presumido, Dios me ha dicho, ¿no? Y dijere tal cosa. ¿Cómo sé que aquel que ha dicho eso habla realmente como profeta de Dios? Porque ahora, hermanos, todo el mundo es profeta. Ahora, hermanos, cualquiera se para delante de una pantalla de estos de vídeo, como ahora estamos grabando, y dice: yo soy el profeta y Dios me ha dicho que para el año 2000 no sé cuánto va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, y se ponen a vociferar dizque profecías que Jehová nunca les habló. ¿Cuál es la evidencia? La palabra del Señor lo dice: si no se cumpliere lo que el profeta dijo. El profeta habló con presunción, presumidamente, no es palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué tenía que pasar cuando el profeta no hablaba palabra de Dios? Tenía que morir. La gracia es que no los mata a estos sinvergüenzas, por eso siguen vivos, pero se enfrentarán al Señor Dios Todopoderoso en algún momento determinado. El verdadero profeta de Dios, del 100% de sus predicciones, ni una se equivocaba. Hermanos, si la profecía no se cumple, entonces no puedo ser profeta de Dios. Los profetas de Dios no se equivocaban. Toda profecía se cumplía. No es que, bueno, esta no se cumplió, pero la de acá sí. A ver, de 20 que dio, 5 se cumplieron. Cuidado, decimos en mi país, chiripa. De chiripa le salió.
El verdadero profeta de Dios no se equivoca en la palabra que Dios le da. Y lo que el verdadero profeta de Dios habla, esa palabra se cumple. Pero ¿y si dijo 5 de 20, pastor, hay que reconocerle, ese no es profeta. Ese es un charlatán. Así de simple y de concreto. Y más claro el agua, hermano. Entonces, pastor, ¿no hay profetas hoy? Vamos a hablar claro, ¿no? ¿Hay profetas hoy o no hay profetas hoy? Abra su Biblia, ahí mismo, en 2 de Pedro, capítulo 1, amados. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Lea conmigo, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Hay profeta hoy? Claro que sí, hermano. Cada vez que usted y yo predicamos esta palabra, estamos profetizando, porque esta es la palabra de Dios. Y el profeta es aquel que habla enviado de parte. Eso es un profeta. Nosotros somos profetas de Dios porque hemos sido enviados a hablar palabra de Dios. Y la palabra más segura está escrita. Por eso cuando usted escuche la palabra escrita, lo que hoy se dice o se conoce como sola escritura, eso es real. Ahí no nos equivocaremos. De algo que tenemos que estar seguros, que cada vez que prediquemos lo que está escrito, hermanos, estamos hablando la verdad. No tenemos que estar inventando, hermanos. No tenemos que estar tratando de sorprender a la gente para que nos vean como los grandes hombres o mujeres de Dios. Oh, no, hermano. Tenemos que entender que la Biblia ya lo dice todo, en todo y para todo. Y debemos nosotros predicar esta palabra. Cada vez que usted escuche la palabra, está escuchando profecía. ¿Cuántos profetas de Dios hay aquí? Amén. Cada vez que usted habla la palabra de Dios, usted está hablando profecía. Así de claro y de sencillo. Bendito sea el nombre de Dios. Y si un profeta me habla, pastor, si no le habla palabra, dígale que se vaya por la sombrita. Si no le habla palabra, usted no escuche. La mejor manera de estar seguros en Dios es escuchar esta palabra escrita. ¿Qué me quieres decir tal cosa? ¿En dónde está esa palabra aquí? ¿En dónde? ¿En qué parte de la Biblia? Si no hay Biblia en medio de lo que me dices, por mucha revelación que tú tengas, no lo quiero escuchar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Muy bien. ¿Cómo conoceremos entonces a estos falsos, pretenciosos y mentirosos que se están moviendo en medio del pueblo de Cristo? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, segunda parte de este verso 1. Dice, vamos a leerlo todo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En primer lugar, para reconocer un falso maestro, usted tiene que tener claro esto, hermano. Los falsos maestros introducen herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Una herejía es un conjunto de ideas contrarias a la doctrina en la que se ha andado. Un hereje es una persona que ha profesado una doctrina y decide elegir otra postura fuera de la doctrina en que se formó. Eso es un hereje. La palabra herejía deriva del verbo griego que significa tomar algo para uno mismo, escoger o preferir. Entendiendo esto, un hereje dentro de la iglesia es alguien que pretende introducir conceptos totalmente alejados de la doctrina apostólica que el Señor nos dejó en esta santa y bendita palabra.
apostólica y profética, que tenemos en la bendita y santa palabra de Dios. El propósito de la herejía es alejar a las personas de la verdad escrita en las Sagradas Escrituras. Los falsos maestros entraban encubiertamente, hermano, entre los cristianos y enseñaban doctrinas que estaban diseñadas para destruir la vida espiritual y moral de la iglesia. Estos falsos maestros, cuando entraban a la iglesia, cuando entraban en medio de la congregación de los santos, tenían un solo objetivo y un solo propósito: que esas almas no llegaran al conocimiento de la verdad. Entendamos algo: un hereje es alguien que sabe que lo que está diciendo es mentira. Ese es un hereje, que sabe que lo que está haciendo está mal, que sabe que la doctrina que está enseñando es una doctrina de error, y que sabe que por enseñar esa falsa doctrina va a producir que mucha gente se pierda. Por eso mucha gente, dice la palabra, en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre nos reuníamos miles, 100 miles, en tu nombre hicimos campañas. Y dice la palabra que el Señor les responderá: no os conozco, malditos, apartaos de mí. Bendito el nombre de Cristo. Eso es muy duro. Y mucha gente quedará sorprendida en ese momento. ¿Cómo? Pero, Señor, nosotros estuvimos. Oh, no. Estabais, pero no erais míos. Estabais, pero no me agradabais. Oh, no. No os mintáis a vosotros mismos. Porque mucha gente, hermano, en vez de querer escuchar palabra de verdad, están ahora mismo escuchando palabra de la mentira. Porque iglesias que se predica la sana y santa escritura tal cual está escrita, no quieren ser escuchadas. Gloria a Dios por los que sí escuchan. Gloria a Dios por los que estamos. Aleluya. Pero hay mucha gente, hermanos, que les molesta que se los confronte con su pecado. Hay mucha gente, hermano, que les molesta que se les diga lo malo que van. Hay personas, hermanos, que dicen, incluso a las personas que les invitaron o al familiar: le dijiste algo al pastor, porque el pastor está hablando para mí, está hablando por mí. Gente que ha dicho: esa predicación que hizo el pastor fue para mí. Tú le dijiste algo, ¿verdad? El pastor se enteró. No, hermano, el pastor no es que se entere y tire mensajes teledirigidos del Espíritu Santo que le está hablando a su corazón. Pero nuestro corazón, por ser tan lleno de piedra, tan contaminado, en vez de decirle al Señor: tienes razón, Padre, ten misericordia de mí, nos volvemos soberbios, nos volvemos orgullosos, arrogantes. Ah, no, ese pastor me cae mal, ese predicador me cae mal, esa iglesia me cae mal. Cuando tú escuches una palabra que te hiera, dile: Señor, gracias por confrontarme. Cuando escuches una palabra que te diga la verdad en lo que tú estás, dile: Señor, gracias por confrontarme. No pretendas echarle culpa a nadie porque se te dice la verdad. Dile: gracias, Señor, porque el que habla es el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Oh, mi alma te alaba, Jesús. Yo quiero que siempre me hable el Señor. Los falsos maestros cuestionan sutilmente la autoridad de la Biblia. Se le pretende enseñar a las personas que los argumentos bíblicos han quedado anticuados y que hoy ellos tienen una nueva revelación, hermanos. Santo el nombre de Cristo. No voy a dar nombres. No quiero dar nombres, no es mi estilo ya, dar nombres. Pero sí quiero mencionar lo que algunos de estos fascinerosos, que saben quiénes son, dijeron. Una tal profeta dijo que tenían que cambiarse, tenían que reunirse todo el gremio apostólico y profético de este tiempo para cambiar los estatutos bíblicos, para reformar la Biblia, dice esta mujer con tanta desfachatez. Y lo dice en internet, en YouTube. Hay otro que se dice apóstol, que enseña que ser pobre es una maldición. Y tiene la desfachatez de ponerse una americana toda rota y decir: usted puede recibir una bendición mío viéndome así todo roto. Santo el nombre de Jesús. Enseña que la pobreza es maldición.
Pero no solo contento de eso, este falso apóstol enseña que si se habla del Jesús de la Biblia, sí está bien hablar del Jesús de la Biblia, dice él. Pero tenemos que entender que la Biblia ya quedó atrás y hoy hay nueva revelación. Dios está hablando con nuevas revelaciones. Eso es mentira del diablo. No hay nueva revelación. Toda la revelación está escrita. No hay nueva revelación. Pero estos fascinerosos es lo que hacen: engañar. Otro enseña que tenemos tal poder que podemos trazar líneas de poder a través de las cuales nadie puede entrar. Otra afirma que el Señor solo ganó el 60% de nuestra salvación, no se lo pierda, y que el 40% restante depende de nosotros. ¿Está escuchando usted esto, hermano? Oh, mi alma te alaba, Jesús. Se enseña la famosa risa ungida. Estos tales por cuales aparecen en internet. Y ellos dicen que esa es la risa ungida, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un payaso. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo no entra a un lugar para hacer espectáculos. El Espíritu Santo entra a un lugar para exhortar, para redarguir, para levantar, para consolar, para edificar. Aleluya. Pero dése cuenta cómo se está moviendo nuestro medio. Las famosas caídas de espalda, hermano. Hay gente, hermano, que se enfada cuando en una iglesia no hay supuestas ministraciones. Ay, no, la iglesia del pastor Ronnie, no, ahí no me ponen la mano en la cabeza para caerme al suelo. A mí me gusta que me pongan la mano en la cabeza, caerme al suelo y en el suelo andar temblando para que vean lo santo que soy. Hay gente que le fascina que después de un servicio, el predicador, el evangelista, quien sea, bueno, ahora vamos a bendecir y a ministrar, hermanos, y todo el mundo le encanta pararse delante. Ay, que me toque a mí, que me toque a mí, que me toque a mí. Hay gente que después de escuchar la Biblia, la palabra, desean que el tal profeta les hable. Y mire la actuación. A ver, aquel que está atrás sentado, la camisa amarilla, el de camisa amarilla, sí, que tiene el pelito así. A ti te dice el Señor. Dios tenga misericordia, hermanos. Si usted está en una iglesia así, corra. El descontrol y el desenfreno que llevan por la falta de dominio propio, hermanos. Mire, el Espíritu Santo, y siempre lo he dicho, es poderoso. Todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera, donde quiera. Él lo puede hacer. Él es Dios. Si Él quiere, me mata aquí mismo y caigo muerto. Me hago entender. Ahora bien, lo que no va a permitir el Señor es irse Él mismo contra su propia palabra. Cuando Él me enseña en su palabra que las cosas en la iglesia se hagan decentemente, con decoro y en orden, me está siguiendo. Porque Él es un Dios de orden, Él no es un Dios de emociones. No, es que en Pentecostés los hermanos y entró el viento. Sí, pero no se llenaron de emociones, se llenaron del Espíritu Santo. Y cayeron lenguas como repartidas y hablaron en lenguas porque el Espíritu Santo les dio que hablasen en lenguas. Aleluya. Porque es parte de los dones del Espíritu, las lenguas. Amén. Como las sanidades, como los milagros. Pero no quiere decir eso, si leemos bien Hechos, en el capítulo 2, que hubo un desorden. Por el contrario, fue tal la situación que las mismas personas, habían como 15 idiomas, nacionalidades ahí. Y ellos les escucharon en sus propios idiomas. Si hubiese habido desorden, no hubiesen entendido. ¿Cómo estos que son judíos hablan en nuestro idioma? Medos, persas, elamitas, de Mesopotamia. Tremendo, porque el Espíritu Santo no es de confusión. Nunca producirá confusión. Pero eso se ha metido en la iglesia de los santos. Hoy está declarando uno por ahí que el apóstol Pablo era un falso apóstol.
Tremendo el diablo, ¿no? Hay quienes comparan la gracia del Señor con una prostituta, sin contar a quienes niegan la divinidad de Cristo, porque hay sectas que niegan que Cristo sea Dios. Los falsos maestros, hermanos, cambian las verdades bíblicas por fábulas que confunden y producen grandes errores en el pueblo. Por eso en Gálatas, abra su Biblia conmigo, Gálatas, por favor. Mi alma te alaba, Jesús. Gálatas capítulo 1, verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Los falsos maestros hablan poco de vivir en santidad u obedecer a Dios, hermanos. Este tipo de iglesias o de locales donde se reúnen, lo que más quieren, hermanos, es hablar de la superación humana, de que somos campeones, de que nosotros podemos, de que todo va a salir bien si declaramos, pero no te hablan de la santidad, no te confrontan con la santidad. No quieren hablar de eso porque no les interesa, hermanos amados. La santidad no es un punto de la vida para ellos. Lo que enseñan es libertinaje, hermano, camuflado de cierta inocencia. Cuando la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro: sed santos. Sed santos. ¿Y qué es ser santo? Apartado, hermano. Separado de la inmundicia de este mundo. Los lugares de culto los han convertido en discotecas o centros de distracciones, hermanos, en donde lo principal es hacer sentir bien a las personas sin confrontarlas con el pecado. A eso Levítico le llama fuego extraño. Hermanos amados, el local de culto, tenemos que entender algo. Esto es el local, ¿vale? Es un local, puede ser una nave que la hemos contratado, comprado, alquilado, con un propósito: glorificar a Dios. Amén. La iglesia no es estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Amén. El Señor no mora en estas cuatro paredes hechas por hombre. Mora en nosotros. Amén. Eso tenemos que tener claro. Pero cuando la iglesia de Cristo se reúne, la iglesia de Cristo tiene que entender que el lugar de reunión es un lugar santificado, o sea, separado. Este lugar no puede ser utilizado como discoteca, porque este lugar ha sido separado. ¿Para qué? Para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice segunda de Pedro 2:3. Vámonos a segunda de Pedro 2:3, por favor. Segundo lugar. Por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cómo reconocer a los falsos maestros? Dice la palabra que por avaricia harán mercaderías de la iglesia de Cristo. No les preocupa la estabilidad espiritual de las personas. Es que les da igual. Les da exactamente igual. Se preocupan básicamente en tener seguidores, en tener adeptos. No salen a predicar para que la gente sea salva, sino para que asistan a sus congregaciones. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. El canal de YouTube que tenemos no pretende que la gente venga. Mire, usted no se mueva de su lugar. No venga a esta iglesia. Si usted tiene una iglesia de sana doctrina, no venga. Este canal de YouTube no es para que la gente conozca cielos abiertos y quieran estar en cielos abiertos. Es para que la gente conozca al Cristo de la gloria y quieran estar con Él. Para que se enteren de la verdad y sean realmente libres. No pretendemos hacer un negociado con la iglesia como lo están haciendo muchos. Yates, mansiones, coches de lujo.
La han sacado de las ofrendas y de los diezmos. Cuando las ofrendas y los diezmos son para la iglesia. Porque los diezmos se daban para el pueblo. Era un impuesto que se tenía que dar para el pueblo, para sustentar a la viuda, para sustentar al huérfano, hermanos amados. Siempre lo he dicho, el Hijo de Dios que participa de una iglesia de Cristo realmente, en vez de estar yendo a llorarle al Estado, tendría que venir a la iglesia y la iglesia apoyarlo, qué sé yo, con 2, 3 meses hasta que pueda conseguir trabajo. Te apoyamos con este dividendo. No sé si usted me sigue. En vez de comprarnos una mansión, esos millones, esos 40 millones, 50 millones, 60 millones que cuestan las casas y los grandes templos, debería repartirse a la iglesia que se está muriendo de hambre, porque hay gente que viene a las congregaciones y a veces no comen. Mientras estos falsos maestros se llenan la barriga de todo, hermano. El Señor tenga misericordia, ¿no? Por eso inventan pactos. Pacta con Dios, pacta. El que pacte con $1,000, con 500. ¡Wow! Si pactas $1,000 ya tienes ganada la sala, la antesala de tu mansión. Si pactas 500 te va a sanar a tu hijo. Si haces esto vas a tener tu casa. Y así te engañan. Pero qué pena que a la gente le encanta eso. ¿No se ha dado cuenta usted? Les fascina. Y ahí sí quiero decir, esos lugares se llenan. Es como que la gente dice, me encanta que me roben, róbame nomás. ¿Cuánto me quieres robar hoy día? Dime, apóstol precioso, lindo. 1,000 nomás, 1,000. Te lo doy aunque no tengo de dónde. Me fío con el banco, apóstol precioso. Aunque mañana me muera de hambre por ti, apóstol, y por el apóstol te irás al infierno. Mi alma te alaba, Jesús. Que Dios reprenda al diablo. Esa es la famosa doctrina de la prosperidad, hermana. Corra de la doctrina de la prosperidad. Corra de esos sinvergüenzas. Corra. Segunda de Pedro 2 dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué cosa? Hermanos ahí, queridos, he recibido la noticia en esta semana. He recibido la noticia de que hay personas, no sé si fue en Perú, hermanos, no lo sé. Hay un coraje, hermano, con coraje de Cristo, coraje santo. Hay personas, hermanos, que han seguido a un pelafustán, que no se le puede dar otro epíteto, llamado pastor, el cual les había dicho que creo que el 28 de enero venía Cristo ya. Colombia, gracias, hermano. Viene Cristo, y el sinvergüenza se grabó, hermano, como quien no quiere la cosa, ¿no? Para cuando yo ya no esté, dice. Y le dice a los hermanitos: vende todo lo que tienes, hermanito. Vende tu casa, tu coche, tu burro, tu perro, tu gato y tu ratón. Véndelo. No lo necesitas. Los hermanitos, escuchando la voz del pastorcito, venden todo, hermano. Todo. Pero lo más insólito no es eso, hermanos. Es que increíble. El pastorcito les dice: y cuando lo hayas vendido todo, trae la plata acá y la dejas aquí. Para no alargarle mucho la historia, el pastorcito está huido. Nadie sabe dónde anda ese sinvergüenza, y está huido con todo el business de esos hermanitos que se iban a ir al cielo. Muchos de ellos resentidos, amargados, molestos, con justa razón, porque fueron engañados, están blasfemando del Señor. El evangelio es mentira, todos son unos ladrones, que tal y por cual. Y por estos sinvergüenzas, hijos del diablo, dice la palabra del Señor, por causa de los cuales, verso 2, el camino de la verdad será blasfemado. Muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Muchos no quieren escuchar palabra de Dios. Te invito a la iglesia. No. Ahí te van a lavar el cerebro.
Ahí te comen el coco. Uy, eso sacan plata. Es una sacadera de plata. No, déjame nomás a mí con mi virgen, déjame nomás a mí aquí con lo mío, yo aquí. Así nomás me quedo. Y esa es la blasfemia tremenda contra el camino de la verdad, por culpa de estos sinvergüenzas. Que Dios nos llene de su espíritu para no caer en esas falacias. Mucha gente no quiere saber de Cristo por estas cosas, hermanos. Sin contar lo que se pelean en internet. Es una pelea de un pastor con el otro. Me da escalofríos, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Y mayormente dice a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Mire, este pasaje lo podemos dividir en dos partes, muy rápidamente. En primer lugar, nos habla de estos falsos maestros que eran hombres que caminaban conforme a los deseos de la carne. ¿Sabe qué significa eso? Hombres sensuales, hombres y mujeres sensuales, que todo en ellos es apariencia de piedad, pero que en el corazón de ellos lo que había era sensualidad, sexualidad, adulterio, fornicación y tanta podredumbre que no podríamos imaginar. Porque en ellos solamente estaba ese deseo. Ahora bien, tenemos que entender algo. Esas prácticas vergonzosas, ellos enseñaban, llevando a muchos no solo a aprender, sino a ejecutar la herejía por ellos practicada. Ese es el gran problema. Ahora, ¿por qué se enseña eso? Hermanos, el siervo de Dios, o por lo menos el que está delante, tiene que aprender a predicar la palabra que vive. Porque si predicamos lo que no vivimos, somos metal que suena y címbalo que retiñe. ¿Cómo pueden predicar santidad? ¿Cómo le pueden decir a alguien que no está bien lo que están haciendo si ellos mismos no están bien? Es que este muchacho trabaja en la petrolífera, gana unos 10,000 euros mensuales. Uy, no, son 1,000 euros de diezmo, hermano. No, tranquilo, tranquilos chiquitos, quédense ahí sentaditos. No se preocupe. Si tienes que predicar, predicas. Si tienes que hacer esto, lo haces. No pasa nada. Porque todo es mercadería, hermano. No buscan la salvación de las almas. Porque si se buscara la salvación de las almas, pocas almas tuvieran. Pocas almas. Porque la salvación te confronta. ¿A cuánto les gusta ser confrontado? Seguro. En segundo lugar, los falsos maestros con sus prácticas desprecian el señorío de Jesucristo. Dice la bendita y santa palabra de Dios en el verso 10. Andan conforme a su concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Cuando una persona no tiene testimonio de vida, está despreciando el señorío de Cristo. Sus actitudes demuestran que no los gobierna Cristo. ¿Quién los gobierna? La carne, hermano. Dice la Biblia, sus concupiscencias, sus formas. Hay predicadores, hermanos amados, que se embriagan. No, pastor, eso no ha de haber. Hermano. Hay predicadores que se dan una buena, hermano. Un fiestón se dan. Que no me vea la hermana, que no me vea el hermano. Nadie me ve, me doy mi fiestita. Pero Cristo te ve. No hay testimonio, hermano.
Las actitudes de aquellos que no buscan la presencia de Dios demuestran que no están bajo la dirección del Cristo de la gloria. Dijo el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Por eso la palabra manda que el obispo sea sobrio, marido de una sola mujer, que dé buen testimonio, prudente, que sepa gobernar bien su casa. O sea, los parámetros bíblicos son claros. Los parámetros bíblicos no están de adorno, hermano. Pero usted está observando lo que está ocurriendo en el ambiente. Hacen lo que quieren. Lo que quieren. Se divorcian, pero siguen ministrando, sin por lo menos darse un tiempo de recogida. Aleluya. Y la gente no ve eso. En tercer lugar, nos indica que estas personas son atrevidas y contumaces. Dice la palabra en ese mismo verso 10: atrevidos y contumaces. Esta palabra: no temen decir mal de las potestades superiores. La palabra contumaces significa arrogantes. Son personas presuntuosas, engreídas, hermanos, buscadores de sus propios deleites y placeres. Mire, qué pena me da cómo los predicadores de hoy en día, hermano, lo único que quieren es cobrar dinero para predicar la palabra. Mire, se le dice a alguien, a un predicador de estos famosos, porque hay predicadores famosos, como él o ella tienen millones y están acostumbrados a que les ingrese un buen dinerito cada vez que hablan de Dios, los llaman: hermano, queremos que venga. ¿Cuánto cobra? Hay uno que yo me enteré que cobraba $25,000 por una, ya no servicio de culto, conferencia. Cuidado. Son tan engreídos y tan arrogantes que le dicen a la iglesia en cuestión: bueno, mis honorarios son tantos miles, me hospeda en un hotel 5 estrellas. Ah, por cierto, no me gusta cualquier comida, A mí me pone esto y esto. Y el coche que me va a ir a ver y a dejar del hotel a la iglesia tiene que ser un coche de marca. Hermanos, la palabra de Dios ni se compra ni se vende. Pero estos atrevidos y contumaces, arrogantes, es lo que hacen. Y lo peor de todo es que hay iglesias que caen en ello. Caen en ello, hermano, iglesias que se han endeudado para que estos contumaces vayan y hablen ahí, porque son famosos, son tremendos, hermano. Santo el nombre de Jesús. En cuarto lugar, el pasaje afirma que estas personas no temen decir mal de las potestades superiores. Entendamos algo. Cuando hablamos de potestades superiores, hablamos de seres espirituales. Amén. Ahora bien, cuando dice el verso 10, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, tenemos que continuar en el verso 11, que dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mientras que es una comparación que está haciendo el escritor entre los ángeles y los contumaces. ¿Me está siguiendo? O sea, estos contumaces, ignorantes de las potestades superiores realmente, no respetan las potestades superiores y las insultan. Mientras que los ángeles, que son más poderosos que las potestades superiores, no se atreven a proferir una palabra de maldición de ellos delante del Señor. Yo conozco a una tal profeta que dijo:
Hablando de los ángeles. Yo le digo a mi ángel que vaya y que me consiga mi oro que se me perdió y mis aretes y mi esto y mi lo otro. Y ellos tienen que hacer lo que yo le diga. Usted que los tiene vago a sus ángeles, Señor, la reprenda. Sí, los ángeles están a nuestro servicio, dice la palabra. Pero están a nuestro servicio bajo la voluntad del Todopoderoso. No bajo mi voluntad. Hay otro que dijo que, mire, me acordé. Hay otro que dijo, un tal profeta por ahí él es muy arrogante en sus conocimientos, tiene un doctorado y 3 y 4, que dijo que él tenía mucha hambre un día y que cuando llegó al aeropuerto, llegó a su departamento, que la comida que él quería estaba servida en la mesa, porque los ángeles se lo habían servido. ¿Y sabe qué? Y la iglesia hace, qué santo. Dice Judas en el verso número 8, Judas 8, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, o sea, andan en adulterio y en fornicación, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales. Ay, esta palabra es dura, hermano. Esta palabra es dura. Lo que la palabra nos enseña es que pese a que los demonios están caídos y vencidos, ¿cuántos lo creen? Nuestra posición debe ser: el Señor te reprenda, y no yo te reprendo. Es muy diferente. El Señor te reprenda. Ay, pastor, ¿y dónde queda ese pasaje? Y os doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, no lo dañarán. Primero, el Señor Jesús le estaba hablando a sus apóstoles para una comisión específica. ¿Me está siguiendo? Segundo, tenemos autoridad bajo el Señor, no sobre el Señor ni al lado del Señor. Voy más claro. No tenemos autoridad para decretar. Yo decreto. No, tú no eres nadie para decretar. Decreta solo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo declaro. Si vas a declarar, la palabra escrita declara. Si vas a declarar alguna cosa tuya, cállate. Yo ato y desato, entro y salgo. No, tú no puedes, no eres nadie. Es Cristo, no tú. Por eso la palabra me enseña a que yo diga: si Dios quiere, si el Señor quiere. El mismo Jesús de Nazaret pudo haber hecho muchas cosas. Mucho pudo haber hecho. Estaba en la cruz. Pudo haber hecho mucho. Solo él tuvo la santa paciencia de aguantar. Le dijo a Pedro: ¿tú crees que si yo no le pido tantas legiones de ángeles a mi padre no me la daría? Guarda la espada, Pedro. No eres tú, Pedro. No eres tú. Es Cristo. Es Cristo. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Él es el más grande. Él es el sublime. Él es el que decreta. Él es el que declara. Él es el que pone. Él es el que saca. Él es el todo. Él es el todo. La gloria a Cristo. Y eso no entienden estos contumaces. Eso no lo entienden. Mi alma te alaba, Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra: tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué nos dice en esta palabra? Esta gente seduce ¿a quiénes? A las almas inconstantes. ¿Qué es ser inconstante? Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy oro, mañana no. Hoy estoy contento y danzo, mañana no. Hoy digo que soy cristiano y mañana soy un borracho. Hoy digo que soy cristiano y mañana soy un adúltero. Hoy digo que soy cristiano y mañana ando en cuentos, chismes y bochincherías y esas cosas. Eso es un alma inconstante. Yo les llamo foquitos de Navidad. Usted si ve los foquitos de Navidad, se encienden así y se apagaron. Hay otros foquitos que hacen esto. Hay gente que viene un domingo, otro domingo no viene, otro domingo viene, otro domingo no viene. Hay gente que está aquí hoy día, aleluya, gloria a Dios, y mañana está en la iglesia católica, Ave María, Madre de Dios, y pasado están los mormones. Ay, pastor, créame, es que es así. El espíritu no miente. Inconstantes, como olas del mar que vienen y van. ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo estoy? Te alabo, Señor, y mañana me pierdo, Señor, y no creo en Dios, ya no quiero creer en Dios porque se murió mi gato. Inconstantes. Inconstantes. A esos inconstantes, dice la Biblia, que estos fascinerosos los engañan. Porque como no saben a dónde ir, en dónde estar y con quién, medio escuchan la mentira seductora y se dejan seducir. Oh, qué lindo habla. Qué hermoso habla ese siervo. Yo escuché una entrevista que le hicieron a uno. Yo no sé si fulano es malo o bueno, pero lo que sí sé es que lo que él ha dicho a mí me ha ayudado y yo soy una mejor persona y tacatique, tacataco, tocutucu. Así se engaña. Así se atrofia a la gente. ¿Cuándo sabemos que somos mejores personas? Cuando caemos contritos y humillados ante el único que es bueno. Porque si usted y yo andamos como se nos pega la real gana, no somos buenos. Terminamos ya. Segunda de Tesalonicenses. Vámonos a segunda de Tesalonicenses. Y leamos el capítulo 2, amados, verso 11. Amén. Por esto, dice segunda de Tesalonicenses 2:11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en ¿qué? Aquí el apóstol está hablando del hombre de pecado, de la manifestación del hombre de pecado. Y cada uno de estos falsos maestros son hombres de pecado. Llega un momento, hermanos, que el Señor como que dice, mira, ya está. Tantas veces te he hablado, tantas veces te he dicho que ya basta. ¿Me sigue, hermano? ¿Cuántas veces le ha hablado a usted el Señor? ¿Desde cuándo el Señor está hablando en nuestros corazones? Hermanos amados, no permitamos que ningún engañador nos quite el gozo de la salvación que Dios nos ha dado. El Señor habla y sigue hablando, y solo los contritos y humildes de corazón son aquellos que lo escuchan. Son aquellos que se apartan de la maldad y son aquellos que comienzan a vivir en comunión con el Espíritu Santo. Que eso seamos nosotros.
no se equivoque, no somos los mejores. Somos simplemente hombres y mujeres a los que Cristo ama. Y hoy el Espíritu Santo nos ha hablado.